Hola, hola, ¿qué tal? Nuevamente, hermanitos, hermanitas, feliz día tengan todos y cada uno de ustedes. Acá el hermano Santiago, desde el rebaño de California, dando inicio una vez más a un día donde el cual la humanidad completa se advoca a hacer falsos sacrificios. Un día donde la humanidad, por lo general, tiene tendencia lo que es sacrificios del llamado Via Crucis, ¿no? Via Crucis que no está escrito para que se haga como un tipo de recordación, memoria. Fue sacrificado en el tiempo de los romanos porque así lo querían mantenerlo fuera de, del sistema, porque no les convenía que el Hijo de Dios en aquel entonces parara a los ricos romanos. Muy buenas tardes, tengan todos y cada uno de ustedes, hermanos, hermanas, bienvenidos a un día más de transmisión de la Divina Revelación Alfa y Omega. Aquí estamos desde California en una hora muy tempranera. Hoy decidimos hacer un programa con tiempo distinto a lo acostumbrado, pero tengan ustedes buenos días, buenas tardes, buenas noches, en cualquier punto del universo donde se encuentren. Sé que están bien y que pueden aprender junto con nosotros de esto que hoy con mucho gusto y cariño les traemos para compartirles. Eh, Hablaremos un poquito, bastantito quiero decir, acerca del tema del Cristo clavado. El Cristo clavado literalmente se convirtió en como en una mala costumbre impuesta por la roca del egoísmo humano, donde le gusta a la iglesia ver, recrear escenas de dolor, mucho dolor, donde el Hijo de Dios fue crucificado. Y bueno, obviamente a nadie le gustaría ver a sus hijos, hijas, revivir una escena donde murió de una manera trágica y que te revivan esas escenas nuevamente es muy doloroso. Entonces es un error que la Iglesia Católica cae continuamente año tras año tras año. Entonces hoy me pareció muy adecuado presentarles esto que les voy a leer a continuación del Cristo clavado. Es para que nosotros, como conocemos el conocimiento de los ríos del Cordero de Dios, podemos entender con mejor exactitud que el ritual que se hace con respecto a lo que ellos los católicos llevan cada año, darse cuenta que es muy inmoral, y eso al Padre no le gusta, el Padre lo aborrece, ¿sí? Así es de que muy atentamente les pido, hermanos, que se pongan cómodos, tómense su cafecito, lo que ustedes deseen, pónganse cómodos, aprendamos juntos, porque tenemos mucha información muy importante que compartirles, que les va a llenar, les va a alimentar su alma, su espíritu, para conocer más con exactitud qué piensa el Padre del Cristo clavado, ¿sí? El Cristo clavado no debería haber sido nunca expuesto ante los ojos humanos después de ese incidente, después de este tiempo donde el Hijo de Dios sufrió muy fuertemente. Fue golpeado, azotado, clavado, crucificado. Y repito, hermanos, yo creo que a ningún padre o a ninguna madre de este mundo le gustaría recordar cada año cómo sus seres queridos han sido lastimados, mutilados, asesinados. Y nadie quiere revivir esos momentos, ni los desea siquiera por un instante. Así es de que hay que parar esas feas costumbres, hermanitos, hermanitas. Hay que cortar de raíz con eso. Eso no puede seguir pasando. No puede continuar sucediendo ese comportamiento de tener que estar soportando ver la sangre, el dolor, todo lo que tenga que incluir con respecto al tema de, de dolor. Sí, hermanitos, así que por mi parte voy a comenzar a dar lectura. Recuerden que todo este material que se les trae
a ustedes viene por cortesía de Divina Revelación Alfa y Omega.com, la página que engrandece el halo del Padre. Ahí van a encontrar audios telepáticos que pueden descargar gratuitamente, pueden hacer, tienen video, va a haber Sagradas Escrituras, va a ser muy interesante todo lo que van a encontrar ahí de manera gratuita, hermanitos, ¿sí? Así que antes de comenzar, como siempre digo, nuestra primera lectura del día de hoy, agradeciendo siempre al Divino Padre Eterno por un nuevo día de estar con vida para poder alabarlo, ensalzarlo, pedirle al Padre que se nos haga presente en esta charla para que todos podamos comprenderlo y adorarlo de la manera correcta. Bendito y alabado sea el Divino Padre Eterno, la Santísima Trinidad Solar. En nombre de cada uno de ellos comenzamos a leer esto que nos va a interesar y nos puede cambiar el curso de pensar con respecto al Cristo clavado, ¿sí? Voy a leerles, hermanos, algunos párrafos para que podamos ir integrando una charla amena. Los invito a interactuar conmigo, ustedes detrás de su pantallita y yo detrás de la mía, y así poder llegar a un punto de conclusión hermosa, donde todo el mundo se sienta bien acogido con estas charlas, porque esa es la intención, hermanos, de estas conferencias: crecer juntos, comprendernos y apoyarnos. El Padre dice, el Cristo clavado, este es un prefacio, hermanitos, dice, el Cristo clavado representa la obra de millones de seres en lo que concierne a la manera de adorar a Dios. Durante la prueba de la vida, muchos se sentirán heridos porque en sus libres albedríos no aceptaron jamás otra cosa que no fueran sus propios pensamientos. A los tales es necesario recordarles que la vida humana es solamente una prueba para el espíritu. Escrito fue en el divino Evangelio de Dios, de que todo espíritu es probado por Dios. El Eterno prueba instante por instante a sus criaturas. Si el mundo de la prueba fue avisado, los que se sintieron heridos porque se les juzgan de sus maneras de adorar a Dios, mal hacen en sentirse ofendidos. Sí, aquí vean, hermanitos, mal hacen en sentirse ofendidos. El Padre da y quita. Entonces, muchas veces los hermanos católicos, religiosos, se sienten mal cuando uno les dice, hey, para, ya no continúes haciendo esos sacrificios, ya no hagas ese ritual, eso va en contra de las cosas de Dios. Y se ríen, lo toman a mal, y se sienten ofendidos, y nos llaman locos a nosotros, porque uno trata de decirles a ellos, esto está mal, no lo hagan. Les ofende que alguien con menor jerarquía supuestamente lo miran a uno abajo y dicen, ¿tú quién eres? Tú no tienes derecho a opinar. Tú quítate a un lado. Tú no sabes lo que hablas. Esto es mi Dios y yo así lo defiendo. Todavía lo defienden y se sienten ofendidos. Pero bueno, cuesta trabajo hacer entender la gente. Las mentes humanas son verdaderamente sorprendentes y son muy variables. Entonces, dice el Padre, sus maneras de adorar a Dios mal hacen en sentirse ofendidos. La verdadera humildad se demuestra cuando la criatura se le demuestra que obró mal. En ningún instante dado de su vida, al corregir los propios yerros, constituye el principio de todo arrepentimiento. El llamado mundo cristiano, surgido durante el reinado de las leyes desiguales de la tierra, es el que más humildad debería mostrar cuando la divina luz de Dios le enseña lo que hizo mal. En la prueba de la vida, los que tuvieron una fe ilustrada saben que está por venir una época en que el divino Evangelio de Dios fue dicha como la época del llorar y crujir de dientes, sabiendo de antemano lo que está por acontecer, menos había que sentirse herido. No existe peor ciego que el que no quiere ver sus divinos avisos contenidos en el divino Evangelio de Dios, porque por voluntad propia se pusieron en contra de la divinidad. Analicemos esta parte, hermanitos, y hagan sus comentarios en pantalla. Yo aquí podemos interactuar, yo lo puedo leer. Si tienen una dudita, una preguntita, y lo podemos contestar. Claro, para eso estamos haciendo estas charlas en vivo, para poder ser mejores. Pero si vemos aquí, el Padre dice que de antemano se nos viene avisando que está por acontecer un juicio para esta humanidad. ¿Y qué hace el ser humano?
Tienen rato hablando de eso y no pasa nada, que el mundo se va a acabar. No, que no se acaba, están tan mal. No, que del año 2000 el mundo colapsaba. No pasó. Entonces, la gente toma tan a la ligera todos estos puntos que ya cuando alguien viene y se los comunica y le dice, hermanitos, ten cuidado porque la cosa se nos va a caer, se nos puede caer la casa, y la gente se niega a aceptarlo. Creen que toda mente es pura vaga ilusión de uno querer manifestar que viene un juicio propio para la humanidad y que deberíamos estar preparados, y que no quieren estar preparados. El padre dice, había que sentirse menos herido porque el ciego sigue a otro ciego. Y aquí lo que queremos evitar es esa caída, hermanos, que alguien caiga más abajo todavía, que se levante, que se dé cuenta que la época de llorar y crujir de dientes ya está presente, ya está aquí. Es el ser humano el que no quiere entender, es el que sigue todavía ciego. Por eso estamos insistiendo de manera continua, hermanitos, cambien sus costumbres, hermanitas, busquen una mejor forma de agradar a Dios, no sigan por ese sendero, les va a hacer caer, les va a hacer tropezar. Paren de adorar a Cristo clavado, eso no ayuda para nada, ¿sí? Y no había que sentirse herido, dice el Padre. No existe peor ciego que el que no quiere ver sus divinos avisos contenidos en el divino Evangelio de Dios, porque por voluntad propia se pusieron en contra de la divinidad. Escribe Alfa y Omega. Tenemos, aparte de esto, les voy a leer el segundo mandamiento de Dios. Y el segundo mandamiento de Dios lo vamos a ampliar un poco más. El segundo mandamiento del Padre Eterno dice, y todos lo deben de conocer: no adorarás imágenes ni semejanza alguna. O sea, desde ese momento el que tiene ojos que vea, el que tiene oídos que escuche y el que tenga boca que hable. Es bien clara la sentencia del Padre Eterno. No adorarás imágenes ni semejanza alguna. Los que adoraron al Cristo clavado y ensangrentado serán llamados anticristos por el Hijo de Dios. Explica el Divino Padre Eterno en la doctrina del Cordero de Dios. El Cristo clavado, obra criminal de los hombres en contra de un inocente, representó un atraso espiritual de 20 siglos en la humanidad. El mundo de la prueba se inclinó a favor de un fuerte sentimentalismo y provocando un extraño atraso, un extraño atraso en la ilustración del divino evangelio. No adorarás imágenes, ni templos, ni semejanza alguna. El término semejanza se refiere al Cristo clavado. Es una semejanza que corresponde a la divina experiencia experimentada por el Hijo de Dios en el planeta Tierra. La perpetuidad del Cristo clavado provocará inmenso llorar y crujir de dientes en todas las generaciones que tuvieron la desdicha de conocer la extraña influencia de la roca religiosa. Vean aquí pues, vean ustedes, todo lo que la roca religiosa, que es exactamente lo que comencé diciendo en un principio, ha enseñado, nos va a traer un gran dolor a toda la humanidad. Países latinoamericanos que acostumbran a festejar este tipo de Via Crucis, que por cierto, algunos lo celebran hoy y otros no, que posiblemente tengan restricciones por la cuestión del COVID, y no lo hagan, y qué bueno que no lo hagan, porque eso no debe haberse ido nunca. Pero ahí me ha tocado por una ocasión ver un reportaje en, ¿cómo se llama este país? Filipinas. En Filipinas ellos son bien entregaditos, los hermanos filipinos son bien de hueso colorado, religiosos, y ahí sí, ellos van más al extremo, ahí sí literalmente chicotazo y sangre real del cuerpo de aquel hermano que está prestándose para este evento donde dice el Padre, no adorarás imágenes ni semejanza alguna. Entonces, hermanitos, aquí seguimos con el error, porque la roca religiosa dejó influencia, y esa influencia todavía la seguimos arrastrando, y hay que cortar de raíz con esto para ser mejor persona. La perpetuidad del Cristo clavado
provocará inmenso llorar y crujir de dientes en todas las generaciones que tuvieron la desdicha de conocer la extraña influencia de la roca religiosa. La extraña psicología del Cristo clavado no dio solución a nada, muy al contrario, sembró confusión, sembró división y duda en los que pensaban en una forma de adorar a Dios más elevada aún. El espíritu humano se inclinó por lo más fácil en su propio sentir sentimental y se le había enseñado de que Dios estaba en todas partes, no tenía que limitarlo a los límites de un objeto. El crucifijo representó una extraña fe estática, en que el mérito espiritual se detuvo. Se les olvidó de que el Hijo de Dios jamás adoró imagen u objeto alguno. Ninguno de este mundo de pruebas vivió con la maravillosa sencillez con que vivió el Hijo de Dios. No se dieron cuenta que ni Cristo ni sus apóstoles habían participado ni una vez siquiera en los extraños ritos de la llamada Iglesia Católica. Vean, nuevamente, vuelve el Padre a ilustrarnos y darnos una mejor amplitud de lo que nosotros conocemos hasta un cierto límite, sin saber la realidad de las cosas. Mientras nosotros vemos este tipo de situaciones que se presentan, la Iglesia Católica maquilaba la idea de cómo podemos mantenerlos atados como una programación sin que se nos vayan, que estén ahí pegaditos, ¿sí? Entonces, dijeron, perfecto, hagamos imágenes, démosle la contra a Dios, creemos un santo, una imagen, un Cristo, para imponerles y que sepan que de ahí hay una partida. Allí tenía que haber sido clara en la mente del Espíritu para decidir si tomaba o no tal riesgo. Ahora muchos decidimos tomar ese riesgo de adorar imágenes y ¿qué creen? Hay un cargo muy pesado por eso. Eso se paga segundo por segundo, molécula por molécula, porque el ojo humano lo vio y la piel lo experimentó y lo sintió, porque hay una descarga de electricidad en el cuerpo que te hace revivir esos instantes donde fuiste testigo de un sacrificio humano. Fuimos testigos de que alguien que ofrendó su vida por salvar al planeta Tierra tuvo que morir crucificado, y esa parte sencillamente no se vale. Y estos son ritos de la Iglesia Católica, porque el Padre dice que ni Cristo ni sus apóstoles habían participado ni una vez siquiera en los extraños ritos de la llamada Iglesia Católica. Sí, hermanitos, creo que vamos aquí aprendiendo juntos todos, ¿verdad? Sí, háganmelo saber si tienen alguna inquietud, algo que quieran comentar en la pantallita. Aquí estamos para servirnos y apoyarnos entre todos. Recuerden ustedes que esta conferencia es traída a ustedes por cortesía de Divina Revelación, alfayomega.com. Sí, vamos a continuar leyendo. Dice, los adoradores del Cristo clavado y los que se postraron delante de los llamados santos imitaron a los infieles del pasado, a los que se postraban delante de Baal y de toda la gama de ídolos y estatuas. Muchos de los actuales infieles fueron adoradores de Baal. La tendencia o inclinación de hacerlo se llevaba dentro. Cayeron en la ley de los comerciantes, porque por culpa de ellos existió un colosal comercio de imágenes cuyo dinero bien pudo haber aliviado a millones que sufrían en el mundo. A ellos no les importó que los hombres se gobernaran con leyes desiguales. Ellos no profundizaron en los derechos humanos y al no hacerlo, ellos despreciaron a los derechos. Es así que a ellos también se les negarán los derechos en el divino juicio de Dios. ¿A qué derecho se refiere el Padre? ¿De qué derechos está hablando el divino creador aquí cuando nos marca que a los hombres, cuando decidieron crear leyes, hicieron leyes que solo les favoreciera a ellos, que no le favoreciera a nadie más? Era como que ganar, win. Yo solamente quiero ganar y tú pierdes. No. Entonces hicieron esas leyes pensando, veamos cómo podemos ganar, cómo podemos tenerlos atorados, que no se nos vayan.
y crearon, modificaron constantemente las leyes para que se servise del pueblo, pero no profundizaron en que cada ser humano de nosotros tenemos derechos. Tú que me ves detrás de la pantalla tienes derechos, y esos derechos se han sido abolidos porque hubo un grupo de gobernantes que no profundizaron en lo de Dios, y al no hacerlo se llevaron como un río que arrastra con todo a su paso y se lo lleva. Y al llevarse todo eso a su paso, después cuesta volver a restaurarlo. Por eso dice el Padre que lo que al ser humano le tocó siglos construir, al Divino Padre le toma segundos destruir. Segunditos. Si te vas, porque te vas, se acabó porque se acabó. Porque para Dios no hay imposibles. Así es el poder infinito del Padre eterno. Vamos a ver, hermanitos. ¿Cómo están? ¿Cómo se sienten? ¿Vamos bien o vamos mal? ¿Le paramos? ¿Qué quieren escuchar? Abran solamente los sentidos, porque lo que quieren escuchar aquí viene más abajito. Ahorita lo vamos a comprobar. Van a ver que sí. El Padre todo lo deja a la vista humana. No esconde ni oculta nada como lo hacen los ocultistas llamados Alunatis. Dice, se les negaron los derechos en el divino juicio de Dios. Complotaron contra los que tenían la razón. Los que tenían razón fueron los sencillos y mansos de corazón. Fueron los que adoraron a Dios, no dieron muestras materiales de hacerlo. Fueron los que no fueron acomplejados con la materia. Fueron los más grandes incrédulos, pues solo creían en sus sentimientos y nadie más. Fueron los más grandes corruptores e hipócritas del mundo de la prueba. Ellos fueron los edificios blanqueados por fuera y llenos de pudrición por dentro. La corrupción, el pecado fueron inseparables de la extraña adoración material de estos seres. Ellos mismos se perpetuaron el error dentro de ellos mismos, porque fueron seres cobardes para enfrentar la realidad del mundo. Ellos creyeron que con lo del interior de ellos jamás darían cuenta a nadie. Tal extraña manera de pensar demuestra el poco concepto del poder y de la gloria que ellos tenían de Dios. Una adoración perfecta a Dios. Escuchen esto, hermano. Escuchen esta, les va a gustar. Gracias por sus likes, sus corazoncitos, hermanitos, hermanitas. Gracias, que es el pan del conferencista. Les agradezco por ese apoyo. Mantengan su sintonía, que seguimos leyendo. Una adoración perfecta a Dios no es la adoración mecánica de hacer siempre lo mismo. La verdadera adoración a Dios es aquella en que la criatura siempre descubre algo nuevo en las leyes de la naturaleza. Es la actividad mental la que produce la mejor de las adoraciones, agradable a Dios. Vean qué palabras tan claras y sencillas, fáciles de comprender, hermanos. Gracias, hermanitos, hermanitas, gracias por esos corazoncitos, de verdad, muy agradecido estoy desde acá. Una adoración perfecta a Dios no es la adoración mecánica de hacer siempre lo mismo. ¿Y qué hacemos? ¡Pum! Continuamos haciendo lo mismo, repetimos los mismos actos, repetimos el mismo sacrificio, repetimos injusticias, repetimos estar postrándonos ante imágenes. O sea, paren eso, esto les va a dar malestar espiritual de hacer siempre lo mismo. La verdadera adoración a Dios es aquella en que la criatura siempre descubre algo nuevo en las leyes de la naturaleza. Es la actividad mental a la que produce la mejor de las adoraciones y agradable a Dios. Fue escrito, todo espíritu duerme. Ellos se durmieron en la extraña práctica de una adoración muerta. Vean lo que dice el Padre, vean, escúchenlo, atiéndanlo a Él, a mí no me atiendan, atiendan lo que Él dice. Fue escrito, todo espíritu duerme. Ellos se durmieron en la extraña práctica de una adoración muerta. Fueron las rocas del mundo, fueron los duros mentales que no quisieron conocerse a sí mismos. Desvirtuaron al divino evangelio de Dios, haciendo lo contrario de lo que Él enseñaba. No se prepararon para recibir las sinsabores de su propia obra. No se prepararon porque en sus extrañas formas de entender la adoración a Dios excluyeron todo conocimiento. No se hicieron buscadores de la verdad, fueron meros imitadores de lo que otros venían haciendo. Todo el enorme tiempo perdido en estas extrañas adoraciones
y que suman siglos, debieron de utilizarse en combatir lo que al mundo dividía. ¿Mm? ¿Qué es lo que divide al mundo? Que alguien me conteste en la pantalla para saber si estamos entendiendo todos. ¿Qué es lo que divide al mundo, hermanitos? ¿No? ¿No hay respuesta? ¿Quieren la respuesta? Claro que sí, se la vamos a dar, hermanos. Claro que sí, aquí estamos para eso precisamente. La adoración material, hermanitos. A eso es lo que divide al mundo, la adoración material. Eso nunca debió haber ocurrido en ningún siglo de existencia de nuestro presente mundo. No debió haber ocurrido. Por eso es que ahí se divide el hombre entre ricos y pobres, ¿sí? Entre naciones ricas y naciones pobres. Allí es donde se establece ese parámetro que dice: yo soy mejor nación que tú. Y eso nunca debe haber ocurrido, porque entonces se está desvirtuando la criatura con esa división. Bueno, seguiré preguntándoles más adelantito para que compartan conmigo y aprendamos juntos. No se prepararon para recibir los sinsabores de su propia obra. Aquí dice el Padre: y todo el enorme tiempo perdido de estas extrañas adoraciones, y que se suman siglos, las debieron de utilizar en combatir lo que al mundo dividía. Bien, transmitieron sus mojigaterías a millones de seres y les provocaron un extraño desvirtuamiento en sus virtudes, que sólo lo íntimo ilustrado era agradable a Dios. La extraña contemplación de Cristos clavados y la de imágenes no los ilustraron. Muy al contrario, la mayoría de ellos fue presa fácil para la superstición. Superstición, vamos a ver, ¿a qué se refiere el Padre con superstición? Es que me va a hacer un milagro. Me sané, fue un milagro, mírenme. Miren, puedo levantar mis brazos, es un milagro. Supersticiones. Tú estás diseñado a imagen del Divino Padre. Aquí no hay desvirtuamiento, aquí sí hay un engaño mental, porque no tiene ilustración para nada ver un Cristo clavado, de verdad. ¿Qué vas a aprender de ahí, hermano, hermana? Yo te pregunto, ¿qué puedes aprender tú de ahí, de eso? Nada, nada. Yo te aseguro que no vas a aprender nada, absolutamente nada. Y al no aprender nada, te hace una presa fácil para crearte supersticiones con respecto a X, A, Y o Y. Y ahí terminamos mal. Aquí el conocimiento está ahí. Ahí sí hay conocimiento. Aquí estos rollos brillan, tienen magnetismo y tienen ciencia que te enseña lo que realmente eres y vales como ser espiritual. No ver un santo, por favor. Pero bueno, esa superstición no pensaron ni se imaginaron que había otras formas más elevadas de adorar a Dios. La más elevada y la única fue la del trabajo. Ahí sí se aprende, hermanos. Con el trabajo sí se aprende. La cruz con el Cristo clavado no quedará en la tierra. La cruz, símbolo, quedará como ejemplo inmortal de sacrificio. Escribe Alfa y Omega. Vean ustedes pues. Le vuelvo a recalcar cómo va a quedar la cruz en el planeta Tierra. ¿Les parece bien? Para que nos quede bien clarito, como dice la canción. La cruz con el Cristo clavado no quedará en la tierra. La cruz, símbolo, quedará como ejemplo inmortal de sacrificio, donde allí el Hijo de Dios fue sacrificado. Allí hay llorar y crujir de dientes, hermanos. Allí la mente es el espíritu del tiempo perdido en estar adorando una imagen. Allí la mente es el espíritu de no haber progresado. Allí la mente es el espíritu de que sus virtudes quedaron atoradas, atascadas como en el fango, no
progresas y ya te quedaste ahí, pero tienes una última oportunidad. Si la tienes una última oportunidad de arrepentirte, pedirle perdón al Padre Eterno por tus pecados y cambiar tu status quo hacia un mejor mundo, hacia una mejor persona individual. Recuérdenlo, todo pasa a forma individual, ¿sí? Eso es así, hermanitos. Espero que estamos avanzando bien. Vamos a leer un rollo telepático. Me gusta que estén presentes, se siente uno muy bien. Agradezco nuevamente por los corazoncitos, los likes, sus apoyos, sus sonrisas, sus comentarios también son bienvenidos, hermanitos. Ya saben, aquí estamos interactuando, aprendiendo juntos en el diario vivir, porque si no lo hacemos así nos quedamos atorados, de verdad. Créanlo, yo lo hago con la mejor de las intenciones, traer estos programas de manera consistente, las conferencias bien sólidas. Yo manejo mi albedrío, discúlpenme si de pronto me sienten muy así, pero es que soy yo, esta persona, no puedo cambiar. Me emociono leyendo al Padre y creo que es muy obvio que se me nota que me gusta leerlo. Me siento muy feliz y yo creo que yo quiero invitarlos a que todos también sientan la misma felicidad al leer al Padre Eterno. El Padre Eterno está siempre con nosotros, pero hay que ver, hermanos, que el Padre también quiere dar la oportunidad a cada uno de sus hijos de que se manifiesten, crezcan y lo busquen por sobre todas las cosas, ¿sí? Eso es lo más primordial que tenemos que tener. Desde que te levantes, pon el divino sello de Dios siempre en tu mente. Agradecele al Padre por un nuevo día, por tu aire, por tu alimento, por tu trabajo, por tu salud, por tu familia, la naturaleza, el sol, las plantas, el agua, los ríos, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, soy muy dicharachero, hermanos, pero me siento feliz de comunicarles, transmitirles. Espero que puedan captar mi felicidad que siento de dar a conocer al mundo entero que no es bueno el Cristo clavado, es una falsa forma de adoración al Padre Eterno, ¿sí? Bien, este siguiente rollo telepático que le voy a leer viene por cortesía de Divina Revelación Alfa y Omega.com, es Divina Escritura del Padre Eterno al mundo terrenal a través de su divino Hijo solar Cristo, el divino Alfa y Omega, que escribió estos rollos telepáticos y que ahora los estamos dando a conocer de manera continua y gratuita para el mundo entero, ¿sí? Bien, de acuerdo. Vamos a leer esta parte que dice, este divino rollo telepático dice por título, la divina revelación de Dios no sale de ningún conocimiento humano, se cumple la misma ley que se cumplió con la ley mosaica y con el divino evangelio del Padre Jehová. El Eterno no copia lo de sus hijos, la revelación de Dios es un conocimiento que todo cuanto existe lo explica. Es más fácil que entre al reino de los cielos uno que no creyó que lo de Dios, que lo de los hombres se alea de lo de Dios, a que puede entrar uno que inspirándose en la obra de los hombres empequeñeció a Dios. Ese es el divino título de este rollo telepático que les voy a leer, hermanitos. Presten atención, abran sus sentidos, relájense, apréndanlo con alegría porque es la forma más correcta de poder captar las letras a través de nuestros sentidos, ¿sí? Bien, dice el Padre. Ay, Dios mío, qué rico. Hasta un suspiro me sacó. Siento como si me estuviera hablando a mí. Se siente así cuando dice el Padre, sí, hijo. Aunque yo sé que se lo dijo al divino enviado, pero se siente como que el Padre habló de manera general. No sé si ustedes también lo sienten así cuando de pronto leen un rollo telepático, ¿verdad? Se siente así como que, ay, el Padre me está hablando, ¿no? Bien, bueno, vamos a ver. Dice el Padre, sí, hijo, muchos de los de la prueba de la vida empequeñecen a su Dios, los tales no entrarán al reino de los cielos, porque se dejaron influenciar por una extraña sensación que ni ellos mismos la pidieron. El que empequeñece a su Creador no lo ve, el que lo engrandece sí que lo ve. Todo limitado mental dividió su propio fruto en la prueba de la vida, consistía en que habiendo pedido la sensación del olvido, nadie le pondría límites al divino poder de Dios.
Las pruebas son las pruebas, unos caen y otros triunfan. La divina revelación prometida al mundo de la prueba viene al mundo en forma de conocimiento. Este conocimiento invade toda la tierra con el seudónimo de Alfa y Omega. Los que no pensaron en el conocimiento cuando imaginaban cómo sería la revelación de Dios, los tales cayeron en sus pruebas. Ninguno de ellos vuelve a entrar al reino de los cielos. El errar en la prueba de la vida también se toma en cuenta en el divino juicio de Dios, porque las características del divino juicio que todos pidieron era por sobre todas las cosas, y dentro del término por sobre todas las cosas están también las equivocaciones que cada cual cometió en la prueba de la vida. Los que defendieron las psicologías que a otros dividían empequeñecieron su propio fruto, porque lo dividieron al creer en una extraña psicología que en sus enseñanzas incluía la división de los demás. Las formas de la fe en las individualidades del mundo nunca debieron haberse constituido en un dogma, porque tenían un divino juicio pendiente. Es el juicio de Dios el único que tiene potestad para proclamarse, porque sobrepasa en poder la ciencia de los hombres. A los hombres crearon una extraña creencia que se contradice con el divino evangelio de Dios. Dios a nadie divide, y si el Padre a nadie divide, los hombres debieron haber creado una forma de fe en que no se conociera la división. El extraño de las libertinaje de las individualidades debieron haber conocido una disciplina igualitaria en un solo concepto de Dios. Los que crearon las llamadas religiones y no tuvieron la profundidad espiritual suficiente como para haber unificado al mundo de la prueba en una sola creencia hacia Dios, no fueron los más inteligentes del planeta, fueron los más atrasados. Todos cayeron en la materialidad de la bestia. Ninguno quiso luchar contra el extraño sistema de vida salido de las extrañas leyes del oro. Ellos prefirieron servir a dos señores, al Señor de sus creencias y al Señor que representaba a un extraño y desigual sistema de vida. Lo grave es que decían que servían al verdadero Dios. Para servir al verdadero Dios hay que luchar contra todo lo injusto, y la cabeza de toda injusticia es el propio sistema de vida. Esta fue la más grande ceguera de los llamados religiosos y de todos los que le defendieron. El llamado mundo cristiano también fue ciego para con lo injusto. Es por esto que fue escrito: ciegos, guías de ciegos. Por seguir a los ciegos de la prueba de la vida, el llamado mundo cristiano no volverá a entrar al reino de los cielos. Es más fácil que entre al reino de los cielos los que no conocieron las llamadas religiosos ni recibieron como enseñanza la extraña sensación de la división, a que puedan entrar los que le conocieron. En el divino evangelio de Dios se le advirtió al mundo de la prueba que solo Satanás divide y se divide a sí mismo. Las divinas advertencias del divino evangelio de Dios había que tomarlas en cuenta durante la prueba de la vida, porque el que las despreció tendrá un más grande llorar llorar y crujir de dientes. El que no da importancia a las divinas advertencias del reino, mayor número de errores comete y mayormente empequeñece su puntuaje de luz. Es más fácil que entre al reino de los cielos uno que valorizó las advertencias de Dios, a que puedan entrar uno que cayó en extraña indiferencia. Los indiferentes del mundo nada recibirán en los divinos acontecimientos que se ciernen sobre el mundo de la prueba. El que fue indiferente encontrará también un juicio que será para él indiferente. El divino juicio de Dios es sensación por sensación. El que obró mal encontrará para sí mismo un divino juicio que será también malo para con él. El que obró bien encontrará un divino juicio que para él será bueno. En el juicio de Dios participan todas las sensaciones que cada cual tuvo y sintió en la prueba de la vida. Delante de la televisión solar, cada uno será juzgado por el Hijo de Dios. Solo los niños de hasta 12 años de edad no tendrán juicio, porque ellos son los bienaventurados en el planeta y no hay más. Continúa más el rollo telepático, hermanos, pero hacemos una pequeña pausa aquí para analizar nuevamente lo que leemos, porque es bonito que también ustedes, darles tiempo a que ustedes piensen, disciernan lo que se les está leyendo,
porque si no se hace este tipo de pausa y yo me agarro leyendo, posiblemente no vamos a comprender a dónde el Padre nos quiere guiar con su conocimiento, con su divina lectura. La sensación a la que el Padre nos hace referencia es que hay muchas personas que cometen errores, perpetúan el mal una vez y otra vez y otra vez, y sienten como que no tienen culpa de nada y se sienten tranquilos. Y muchas veces hacemos hasta una pregunta: oye, pero es que yo me porto bien, pago mis impuestos, soy buen hombre y me va muy mal, no logro las cosas, en cambio él se porta mal, la riega, la embarra, hace esto, hace el otro, y tiene carro, tiene dinero, tiene esto, tiene lo otro. No, esas cosas son muy distintas, hermanos, porque los destinos fueron pedidos en el reino de los cielos para que cada cual lo experimentara, lo viviera y lo superara en la prueba de la vida. Aquí a lo que el Padre menciona es a un juicio pendiente, uno por uno, juicio individual. Si tú obraste bien, te va a ir bien. Si tú obraste mal, te va a ir mal. Todo va de acuerdo a los actos hechos por el Espíritu. El desarrollo y el subdesarrollo de las ideas y las acciones te conllevan a un juicio que te puede salvar o te puede perjudicar. Entonces, que tenemos que tener en claro, hermanitos, que esta parte no la podemos dejar pasar por alto, porque dice el Padre que toda sensación se verá en la televisión solar, toda. Quizás pensen los que han sacrificado en cuarteles a hermanos, está encerrado en 4 paredes, copela o cuello, y le cortas el cuello y lo ¡pum! Lo entierras, ¿no? Entonces dices, pues nadie, el Padre todo lo ve, el Padre todo lo sabe y no hay nada oculto. Se verá en la televisión solar de hermosísimos colores todos los hechos, y a partir de ahí será juzgado por el Hijo de Dios instante por instante, segundo por segundo, basado en el poder de la idea que generó la criatura, que le quitó la vida a otra criatura que no tenía derecho, porque no le correspondía a esa criatura acabar con ese ser. ¿Sí? Es bien sencillo de entender la palabra del Padre, hermano. Solamente estoy tratando de explicarlo un poquito más para que sea más comprensible, con gráfica y con plastilina, ¿no? Aquí para que podamos todos comprenderlo de manera más sencilla. Y dice el Padre que el juicio quedaría solamente pendiente para los llamados adultos, porque los niños no tendrán juicio. Los niños son ángeles. Y gracias por esos corazoncitos, hermanitos, hermanitas. De verdad, muchísimas gracias. Ese es el pan del conferencista. Recuerden que esta conferencia está siendo traída a ustedes porque estamos todavía dentro de ella, por cortesía de Divina Revelación, alfa y omega.com. Dice el Padre: el que confundió lo de Dios por la obra de los hombres, se confundió a sí mismo. Los tales sentirán la confusión cuando se les descuenten sus propios puntajes de luz en el divino juicio. El no comprender lo de Dios, aun viéndolo, tiene por causa la extraña forma de fe que se recibió en las llamadas religiones. Los que inventaron la extraña adoración material lo hicieron influenciados en los ritos faraónicos. Es una extraña herencia de unas criaturas que viniendo de lejanas galaxias violaron en la tierra. Lo que dejaron fue copiado por los humanos. Fue el de manifestar a la humanidad por manifestaciones materiales la verdadera fe y humildad. No necesitan expresarse en el lujo material. La extraña ostentación no era del Hijo de Dios, y es más fácil que entren al reino de los cielos los que en sus formas de fe imitaron la humildad y sencillez del Hijo primogénito, a que puedan entrar los que imitaron lo faraónico. ¿Y quiénes imitan lo del faraónico, hermanos? ¿A qué les suena esta partecita de aquí? Opinen. ¿A qué se refiere el Padre? ¿A qué se refiere el Padre con esto? Si el Padre era sencillo en el Hijo primogénito, dice el Padre, aquí imitaron a lo faraónico. ¿A quién se refiere? Bien, como les digo, siempre el Padre explica conforme vas leyendo, pero les adelanto, el Padre se refiere a la
roca religiosa. A los llamados cardenales, papas que salen acá cargando estas vainas así largas que no sé ni cómo se llaman. Usan atuendos bien extraños, las sotanas, dice el padre, le quitas la joya, Satanás se pone esas cosas así, vestimentas extrañas. A esa parte se refiere el padre, que imitaron lo faraónico, por eso es que salen con tanto capullo y tanta desgarre, tanta exhibición, porque de esta forma así se sienten ellos protegidos. Los que imitaron lo faraónico, la forma de fe más sencilla es la única que entra al reino de los cielos. Los que en sus formas de fe vivieron la extraña influencia de lo faraónico representado en lo religioso no volverán a entrar al reino de los cielos, porque todos habían pedido la sencillez para cultivarla en la prueba de la vida. La extraña fe religiosa no es del reino de los cielos, porque allí nadie divide a nadie, ni se conoce el límite en Dios. Los llamados religiosos crearon una extraña iglesia que incluía la división de la creencia en Dios. Tal extraña iglesia no fue la imaginada por el Hijo de Dios, porque él mismo sostenía, y así lo enseñó, que solo Satanás divide y que termina dividiéndose a sí mismo. Esto significa que los que fueron religiosos, llegando al instante del divino juicio, se dividen y se terminan por desaparecer en la evolución humana. Toda imitación a la división de Satanás, por microscópica que sea, termina siempre en tragedia para los que le imitan. La tragedia de la división y desaparecimiento de las llamadas religiosos de la evolución humana fue escrita en el divino evangelio de Dios como el llorar y crujir de dientes, y esto no solo se cumple en los llamados religiosos, sino que en todos los que los imitaron en sus formas de fe. Los imitadores que pertenecen al llamado mundo cristiano surgido de la prueba de la vida, los que limitaron a los religiosos, serán acusados de cómplices con el demonio de la división por el Hijo de Dios en la prueba de la vida. Había que saber distinguir a quién se seguía, y para no caer había que profundizar del divino evangelio de Dios por sobre todas las cosas. Es por eso que se dijo: el que busca encuentra. El que escuadriña las divinas escrituras de Dios se da cuenta y queda asombrado que lo religioso no es del reino de los cielos. Ve que ninguna filosofía que a otros divide, ninguna de ellas se conoce en el reino de los cielos. Ve y aprende que la divina igualdad enseñada por Dios no incluye la división en ninguna forma imaginable. Ve y observa que la extraña división de Satanás entre los ángeles no se conoce en el reino de los cielos. Esto lo ven los que se preocupan y profundizan lo de Dios. Los que no ven son los que se durmieron en sus propias formas de fe individuales. Mucha fe y débil el conocimiento, es por esto que fue escrito: todo espíritu duerme en su propia debilidad del conocimiento debería haber alcanzado en su propia búsqueda. Durante la prueba de la vida, lo intuitivo encerró al débil conocimiento que tenía de Dios, no ilustró a su pequeño saber, y siendo pequeño su saber voluntario, este no era más que una extraña imitación a lo religioso. Esto es una fe dividida por una extraña imitación, y el interesado, en vez de recibir todo su puntaje de fe, recibe poco o nada. Se dice nada porque lo religioso no es del reino de Dios, y se le llamará extraño al reino a lo que fue extraño al reino. No tiene destino en el reino, y lo extraño al reino es lo que, no habiéndose pedido en el reino de Dios, no está escrito en el reino. La extraña obra de los llamados religiosos no fue pedida por nadie a Dios, porque nadie había pedido a Dios en que se incluya una imitación a Satanás, porque todos sabían que los que imitan a Satanás en los lejanos planetas de pruebas, ninguno volvía a entrar al reino de los cielos. Es por esto que ningún llamado religioso, ni ninguno de sus seguidores, ninguno vuelve a entrar al reino de los cielos. Es más fácil que entre al reino de Dios uno que en su experiencia planetaria no conoció ni oyó hablar de los religiosos, a que puede entrar uno que tuvo la desgracia de conocerlos, porque en su propia obra, que se juzgará por segunda molécula, el primero no tendrá descuento por división mental en la creencia hacia Dios.
el segundo la tendrá. La extraña fe religiosa divide su propio puntaje de fe por el número total de religiones que existieron en el mundo de la prueba, y como la división religiosa y la religión misma nadie la pidió a Dios, los religiosos y sus seguidores nada reciben. Pidieron el tiempo segundo por segundo mientras duraba en ellos la extraña sensación de lo religioso. Todas las sensaciones que cada uno conoció y sintió y vivió se juzgan segundo por segundo y por moléculas. Así lo pidió a Dios la humanidad misma, y todo lo que se pide a Dios se cumple desde la primera hasta la última molécula, que es lo que corresponde al divino juicio final por sobre todas las cosas imaginables, lo que significa que en el divino pedido de divina justicia que cada cual pidió a Dios, la criatura humana no se perdonaba ni una molécula para sí mismo. Los divinos juicios se piden a Dios según la evolución alcanzada por la criatura. Dios nada impone, a nadie obliga, porque Él es infinito. A Él se le pide, y si su divino libro, perdón, a Él se le pide, y si su divino libre albedrío se complace, Él concede. No existe otra ley, nada más que el pedido a Dios. El llorar y crujir de dientes principia por los que le dividieron a los hijos a Dios en la prueba de la vida. Principia por los que en sus propias creencias imitaron a Satanás. El llorar y crujir de dientes que sufrirá el mundo de la prueba. Los culpables son los religiosos. Y el Espíritu se atrae. Gracias, Divino Creador, por permitirnos aprender de su divina palabra, Padre eterno. Por sobre todas las cosas, siempre usted, antes de usted nadie, después de usted nadie, Divino Padre eterno. Este programa les haya traído muy buena satisfacción. Hemos dado concluida la conferencia del día de hoy. Es muy bonito poder haber aprendido juntos, y yo les sigo invitando a que estén presentes cada vez que tengan oportunidad, a activar sus notificaciones. Estamos ya transmitiendo de forma continua y lo hacemos con mucho amor y mucho gusto, hermanitos, ¿sí? Todo esto que hemos aprendido espero que nos pueda ayudar a continuar adelante, y que dejemos las divisiones por la envidia. La envidia no sirve de nada. Nadie debe servirse de la envidia, lo dice el Padre Eterno. Ni siquiera una molécula, ni siquiera un segundo debe hacerse valer y servir por la envidia. Así es, hermanita. Nada de eso debe existir, porque todos son en leyes iguales de amor al Padre. Y dice el Padre que la responsabilidad también juega un rol importante en las vidas, así que debemos ser responsables con nuestra persona, con nuestro espíritu, y mantener siempre una linda y hermosa actitud, hermanos, por sobre todas las cosas, ¿sí? Bien, hermanitos, por mi parte, esta conferencia llega a su término, traída a ustedes por cortesía de Divina Revelación Alfa y Omega.com y Profecía.com. Les agradezco por su tiempo. Que el Divino Padre Eterno les bendiga en sus hogares, en sus actividades, y que paren de ver cuestiones que tengan que ver con el Cristo clavado y que tenga que ver con adoración a imágenes, que no es bueno para nada, ni siquiera para agradar al Padre, ¿sí? Siempre manténganse sólidos, firmes en sus fes y sus esperanzas. Como siempre les digo, soy el hermano Santiago desde el rebaño de California, dando conferencias de manera continua para ilustración de todos nosotros. El Divino Padre Jehová les bendiga, les cuide. Por mi parte es todo. Conmigo será hasta otra ocasión, si el Divino Creador lo permite. Gracias por su sintonía y apoyo. Giren este rollo, giren este programa, aviéntenlo
Compártanlo, hermanitos, que gire, que gire, que gire, para que el mundo sepa que las buenas nuevas del reino de los cielos está presente a través del contenido de los rollos del Cordero de Dios, que tú puedes descargar gratuitamente en Divina Revelación alfa y omega.com. En nombre de todos mis hermanos que trabajamos juntos, les agradezco por su sintonía y su apoyo. Conmigo será hasta la próxima, si el Divino Creador no lo permite.